de la educación, porque ustedes quieren dar un gran salto tecnológico, ¿cómo lo van a hacer? Y el ministro Mahathir le dijo, mire presidente, esto es muy simple. Nosotros nos hemos puesto a pensar aquí y entre todos hemos visto que al modificar las universidades, modificar los profesores, mejorar el sistema de enseñanza, hacer toda esta cosa, esto nos da para 30 años. Entonces dimos una solución de impacto. Y la solución de impacto consistió en que mientras usted y yo estamos sentados en esta mesa, hay 10.000 estudiantes malasios en todas las universidades del mundo estudiando, van a volver en 4 o 5 años y se va a producir la revolución tecnológica. Dicho y hecho, y si no vayan a ver lo que está pasando en Malasia. Entonces yo me pregunto, si nosotros estamos tan ávidos y ganosos de importar hardware, métale los últimos computadores, métale los últimos televisores, métale los autos más modernos, ¿por qué no importamos software? ¿Por qué no podemos traer 5.000 profesores de los mejores que haya por ahí y además mandar 5.000 estudiantes chilenos a que vayan a estudiar durante 5 años a las mejores universidades del mundo y vuelvan transformados en verdaderos profesores? Decimos que el problema de los profesores es grande. De aquí a que cambiemos la forma en que se enseña a los profesores, de aquí a que cambiemos, los hagamos aceptar que sus colegas chilenos, egresados del mismo lado, van a ser aceptados por ellos, va a pasar mucho tiempo. Y si nosotros, yo digo, y ahí me sumo un poco dentro de la propuesta de Mario Weissler, está, ¿por qué no importamos profesores? Si se ha hecho en nuestros tiempos, si se hizo en el siglo XIX cuando queríamos hacer una universidad decente, ¿por qué no importamos 5.000 profesores? De Finlandia, de Hong Kong, de Singapur, de todas esas partes. Muchas gracias, nos van quedando 10 minutos. Una cosita corta, ¿puedo? Sí. Oye, yo no quiero polemizar con querido Imbo Brune, pero yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Con todo. Y por favor no entienda que cuando hablo del sector privado estoy propiciando educación privada y no estatal. Creo que tenemos que tener la mejor educación pública. Y Chile tenía, antes de los 70, de las mejores educaciones públicas de Latinoamérica. Y ojalá volviera para tener esos mismos estándares. No, si lo que creo que falta es lo mismo que dice Juan Antonio, que eso no fue parece. Tenemos que tener los incentivos económicos apropiados. Eso es todo el punto. Todo lo que estamos de acuerdo, todo lo que hay que hacer, los incentivos económicos. Y eso es una decisión política a largo plazo, es lo que dices tú. Si nos decidimos, a ver, esos grandes educadores que van a ir para afuera, si van a volver a ganar 400 pesos, es obvio que no van a volver. Entonces tiene que haber un esfuerzo consciente, deliberado, y un acuerdo político con mayúscula, casi como un acuerdo constitucional, lo que tú estás proponiendo, que una izquierda y derecha, concertación y alianza, digamos invertir 12 años hasta el 2020, que me encanta eso, de que los profesores van a partir ganando igual que un ingeniero, igual que un médico, igual que un buen abogado. Y es un esfuerzo consciente. Y una vez que tú creas eso, crea un mercado. Y ahí la educación privada va a ser tan buena como la pública, que hoy día es igual de mala la privada, si estoy de acuerdo contigo, porque los mercados son permeables. ¿Me entiendes? Y si los profesores se forman mal. Tú dijiste una cosa que me parece que por el escándalo, lo que hiciste decir ahora, cómo se formaba un negocito en algunas universidades privadas para formar profesores, y, ¿no es cierto?, y para que tengan algo que hacer. Te digo, esa es la vergüenza que hay que enfrentar. Y para eso tengamos los incentivos. Y el incentivo quiere decir que hay que subsidiar, hay que invertir. No es subsidio, es inversión en educación. Y eso es un esfuerzo consciente. Y si tú partimos con remuneraciones apropiadas y con una carrera clara, se puede hacer lo que quiere la ministra y se va a hacer. Tan sencillo como eso. Y por otro lado, tan sencillo, pero cuesta hacerlo, porque hay que tener cojones, como dicen los españoles. Tenemos tiempo para un último comentario antes de que cierre nuestro invitado. Un último comentario, una reflexión de Edgardo Benninger, final, y las de nuestros invitados. Buenas noches. Primero que nada, yo soy abogado, Alberto Lavoy me llamo para presentarme, los demás son más conocidos. No, por favor. Hago clase en una universidad, no soy profesor, pero yo creo y quiero llevar un poco la conversación, compartiendo mucho lo que se ha dicho acá, un poco hacia otro punto de vista. Yo creo que la educación, en primer lugar, todas las políticas sin duda hay que mejorarlas, pero primero que nada debemos determinar los objetivos. Y los objetivos, ¿no es cierto?, principal, yo creo que es enseñar valores. No necesariamente los valores de uno. Yo soy católico, pero no tengo por qué enseñar necesariamente mis valores. La sociedad tiene que fijarse valores y enseñar eso, lo que decíamos, respeto al profesor, obediencia, etcétera. Enseñar lenguaje, que cada día, ¿no es cierto?, en este país es peor, y no que uno se ponga, ¿no es cierto?, ni curso ni nada, pero eso va complicando el entendimiento, porque la gente no va entendiendo porque no necesita explicarse. Basta con un par de groserías y un par de cosas, y más ahora con el chateo, se va complicando más. Enseñar a ser buenas personas, a ser felices, a enseñar deberes más que derechos. Aquí se nos ha enseñado tanto los derechos que al final terminamos y vamos a terminar demandando a todo el mundo y no cumplimos ningún deber, ni siquiera al cruzar la calle, porque
los peatones cruzan con toda tranquilidad, los pueden matar, ¿no es cierto?, porque no lo advierten, pero él tiene el derecho a cruzar porque así se le ha enseñado. Le quiero un solo ejemplo. Me decían en una reunión de familia con puros niños menores, chicos, de que se derramó una Coca-Cola en la mesa. Y salieron todos los niños diciendo, no, él fue él. Y un niño que tenía una educación de colegio Montessori, no conozco mayormente esa educación, pero no, fui yo. Nosotros nos enseñamos acá, como no enseñamos valores en general, no digo que no sea lo único, enseñamos en definitiva una sociedad que después llegando a determinados cargos, incluso de cualquier orden, ya sea de empresa pública, privada, político, lo que sea, tratamos de escabullir muchas responsabilidades y de empezar a defendernos de cosas que no tendríamos por qué defendernos. En una conversación acá podemos empezar de repente incluso a tirarnos dardos porque es de este lado o es de este otro lado. Se ha dicho mucho aquí, ¿no es cierto?, que la alianza y la concertación debieran ponerse de acuerdo. Yo creo que nos debemos poner de acuerdo todos. A mí la alianza y la concertación me tienen guatón, absolutamente, y yo creo que a la gran mayoría del país también. Han hecho mucho y harán mucho también y está muy bien, digamos, pero creo que faltan muchas cosas de decirnos de verdad. Las políticas hay que mejorarlas para que podamos entender lo que decía el padre Monte, ¿no es cierto?, la empresa. La empresa no es solo el capital luchando con el trabajo. La empresa es una mancomunidad de capital, trabajo, clientela y proveedores. Sacamos cualquiera de esos elementos y no hay empresa. Cuando entendamos eso vamos a entender, ¿no es cierto?, que el Estado también es necesario, pero que el Estado debe, ¿no es cierto?, cumplir su rol de una determinada manera y no endiosar al Estado o demonizar, ¿no es cierto?, a la parte contraria, etcétera. La educación no puede ser hoy día como es estresante. Los alumnos hoy día, los colegios, lo pasan normalmente mal. Tratan de enseñar física, química, biología, matemática, etcétera, una serie de cosas. Son en realidad técnicas, pero no se les enseña muchas de las veces a pensar. La evaluación que tenemos tampoco es buena en los mismos colegios, en los mismos cursos. O sea, los niños empiezan a sentir un drama de ir al colegio, cuando la educación debería ser hacernos felices para que aprendamos a ser felices en el país siendo buenas personas. El profesor debería ser la mejor profesión, la más considerada y la mejor pagada. Y espero que eso se considere en algún programa de gobierno. Desde ya yo les pongo el mío por ahí. Muy bien, muchas gracias. Don Edgardo. Está prendido. A ver, yo creo que lo que queda claro de esta conversación es que estamos frente a un problema extraordinariamente multidimensional. Y como muy bien dijo alguien, es evidente que si nos olvidamos 2 o 3 de los factores que aquí se han mencionado muchísimo, el resto no va a funcionar. Yo defendí, después de la intervención de José Joaquín, el tema de los recursos. Pero es evidente que si no sabemos en qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde lo vamos a usar, eso no va a servir de nada, sino que va a un pozo sin fondo. Y esta multidimensionalidad yo creo que apunta a varias cosas que son muy complejas. Por un lado, lo multidimensional significa de que desplegado a lo largo del territorio uno necesita una institucionalidad descentralizada. Pero al mismo tiempo hay factores que si no de alguna manera se sienten nacionalmente y se manejan desde el centro, eso no va a resultar. Por ejemplo, todo el tema de la disciplina, todo el tema de los valores, la atención, el interés por estudiar, por aprender, todo aquello yo creo que tiene un elemento de centralización muy fuerte. Entonces tenemos que combinar lo centralizado y lo descentralizado. Y ciertamente aquí nos sobra nadie. Estado y sector privado no pueden simplemente disputarse pedazos de una mala torta, sino que tienen que ponerse de acuerdo para en conjunto echar esta cosa para adelante durante muchos años. Y por eso que, y con esto quiero terminar de nuevo con lo del comienzo, necesitamos un enormemente persistente, continuado, con horizonte a largo plazo, acuerdo político. Y esto me lleva a hacer observaciones finales de tipo político, ajeno a la educación específicamente. Y es que uno es que la clase política tiene un periodo de atención limitado.